Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de la Dirección y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica semanal, que dentro del marco del curso taller de Hospital Amigo del Niño y de la Niña, presentaremos esta sesión. Contamos con la presencia del doctor Gamaliel Rodríguez Reyes, quien es médico ginecólogo y obstetra, que tiene un posgrado de alta especialidad en cirugía endoscópica ginecológica, la cual realizó en el Instituto Nacional de Perinatología, y tiene otro posgrado de alta especialidad en cirugía robótica que realicé en el Instituto de Cirugía Robótica en Colombia. Actualmente se desempeña como médico adscrito de la Coordinación de Ginecología y Obstetricia y se encarga del Departamento de Cirugía Laparoscópica de esta coordinación. El doctor Gamaliel Rodríguez Reyes en esta sesión nos presentará un tema de suma importancia para el programa Hospital Amigo del Niño y de la Niña, que se lleva a cabo en este hospital y se titula Dolor obstétrico. Recibamos al doctor Gamaliel con un fuerte aplauso para agradecerle. Bueno, como verán, el tema es un poco diferente a lo que estaba anunciado, que era bioquímica del dolor obstétrico. Lo quise ampliar un poco más debido a que me pareció un tema un poquito árido y que no se podría tomar el provecho suficiente de este, y pensé que dentro de lo que es el parto humanizado, hablar un poquito más sobre el dolor obstétrico y las técnicas que se tienen para mejorar el mismo. Bueno, primero vamos a definir qué es el dolor obstétrico. Es el síntoma o sensación desagradable o causado por la contracción del músculo uterino y el peso del feto sobre el canal del parto. Bien, vamos a hablar un poco de historia para entrar en el contexto del dolor obstétrico. Bueno, se sabe que dentro de la prehistoria, pues obviamente lo que es el anterior al Homo sapiens, pues también existía el dolor obstétrico, simplemente había algunos cambios que se presentaron posteriormente cuando la humanidad se volvió un poquito más social. En este caso se piensa, o hay algunos historiadores que creen que el nacimiento era totalmente en aislamiento y en silencio, como lo hacen algunos otros vivíparos, es decir, para evitar que haya algún ataque por algún depredador. Sin embargo, conforme se fue presentando la evolución, ya en el Homo sapiens, pues prácticamente las sociedades eran mucho más complejas. En este caso ya había un poquito más de apoyo social, grupos mucho más grandes en el cual brindaban protección hacia lo que es la embarazada y finalmente durante el trabajo de parto. En este caso pues ya no había tanta posibilidad de que hubiera ataques de depredadores en el momento del nacimiento. Principalmente se cree a lo largo de la historia que el trabajo de parto siempre fue ayudado por mujeres, y esto es debido a que ellas ya habían experimentado el dolor y prácticamente eran las personas que se encargaban de la atención del mismo. Posteriormente, ya en etapas mucho más avanzadas de la evolución humana, se emplearon algunos métodos no tan buenos, vaya, para lo que es el control del dolor obstétrico. En esto pues ya se manejaba lo que es la sugestión y la distracción para evitar que la parturienta presentara algún tipo de sintomatología mucho más fuerte de lo que debiera. Se usaban anillos, collares, amuletos y encantos mágicos. Obviamente, probablemente solamente eran bajos para distracción, no cambiaba para nada lo que era el dolor. Ahora, ¿cuándo se hace ya el primer escrito, la primera observación de lo que era el manejo del dolor obstétrico? Esto es prácticamente un siglo antes de Cristo, en el cual el griego Saranus de Efeso menciona en este escrito que se calmaban los dolores tocando y empapando piezas de telas con aceite de oliva tibio y estos frotándolos en el cuerpo. Esto lo quise poner en rojo porque más adelante les hablaré un poco sobre algunos manejos alternativos para el dolor obstétrico. Ahora bien, se han dado cuenta que muchas cosas que ya se habían caído, que ya estaban en desuso, vaya,
y que realmente ya no se utilizaban dentro de la obstetricia para el control del dolor, para mejorar la conducción del trabajo de parto, se están reutilizando nuevamente. En este caso, esta técnica era un siglo antes de Cristo, y veamos que posteriormente se vuelven a reutilizar en el manejo del mismo. Ok, llegando a lo que es la Edad Media. En la Edad Media, pues hay varios escritos en los cuales se utilizaban técnicas un poquito ya que sí realmente mejoraban el dolor, pero que no eran tan buenos para el feto, como es el uso del alcohol, amapola y mandrágora. Obviamente todos estos tipos de medicamentos o de sustancias se utilizaban de forma de ingesta. Sin embargo, por sus efectos secundarios, pues tenían realmente alteraciones a nivel fetal, y el nacimiento pues obviamente era un poquito más complejo debido a la poca a la poca aceptación de las pacientes, a la poca disponibilidad para mantener posición, etc. Sin embargo, ya un poco más avanzados en el siglo XVIII y en el siglo XIX, pues ya estábamos utilizando lo que era la morfina para utilizar el manejo del dolor obstétrico. Sin embargo, en estos siglos también se dejó de usar precisamente para el dolor obstétrico porque se vio que disminuyó la actividad uterina y se deprimía. Es decir, fue un paso atrás otra vez para mejorar el dolor obstétrico. Y esto fue avanzando, no hablando específicamente de la historia de la anestesia, pues obviamente ya mucho más adelante, ya andando en 1800, en el siglo XIX, pues obviamente ya había mucho más estudios, mucho más sustancias que utilizaban los anestesiólogos para aliviar el dolor. Sin embargo, en 1847, ya que teníamos el uso de algunas sustancias como el éter para utilizarlos durante el dolor obstétrico, hubo un conflicto muy importante. En este caso hubo dos grupos totalmente diferentes. Un grupo de científicos en el cual les decían que ya se tendría que manejar el dolor, que era una repercusión para la madre, para el bebé, y que realmente era algo que se tendría que combatir. Sin embargo, había otro grupo de personas bastante religiosas en las cuales decían que no se tendría que utilizar prácticamente por cuestiones religiosas. Como ustedes recordarán, en Génesis 3:16 menciona: la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto y con el dolor podrás parir a tus hijos. Y esto es lo que ellos mencionaban, que realmente era una cuestión no ideal el manejo del dolor obstétrico. A tal forma que hubo inclusive algunos testigos muy severos, uno de ellos muy sonados, porque realmente entrando en la literatura, leyendo, no fue el único caso. Se reportan cerca de unos 8 casos en los cuales algunas parteras, como esta, la partera escocesa Agnes Sampson, fue quemada por tratar de aliviar el dolor obstétrico. Entonces hay un retroceso nuevamente para la mejora del mismo. Sin embargo, se documentan 3 mujeres, en este caso a nivel internacional, a nivel mundial, en las cuales empezaron a utilizar la analgesia obstétrica. Entre ellas está la esposa de Darwin, y el más sonado de todos fue la reina Victoria, que en 1853 se le administró cloroformo para el alivio del dolor obstétrico. Y esto fue un parteaguas, principalmente para aquellos retractores religiosos en los cuales no se administraba lo que es la analgesia obstétrica, y después de este caso, pues obviamente hubo mucho más facilidad para que se administrara. Ya para no entrar tanto en este detalle de la historia, pues en México se tiene documentado que en 1878 el doctor Pablo Martínez igualmente utilizó el éter para la analgesia obstétrica. Ya hablando un poco más de lo que es la fisiopatología del dolor obstétrico. Como ya les había mencionado, el dolor obstétrico está dado principalmente por la hipoxia del músculo liso del nivel uterino, además de la distensión muscular. Si bien la experiencia del dolor durante el trabajo del parto es altamente individualizado y es debido a estímulos tanto visuales que se percibe de forma individual, es decir, no todas las mujeres que tenemos en sala de parto van a tener el mismo dolor o lo van a interpretar de la misma forma. De hecho, pues hay varios factores que conllevan a que el dolor obstétrico sea tolerable o no tolerable, dependiendo de varias características. E inclusive hay algunos estudios bastante sui generis, bastante
peculiares en los cuales se trata de evaluar qué tanto duele el dolor obstétrico, vaya la redundancia. Uno de ellos que me llamó muchísimo la atención, uno que se hizo precisamente en este siglo, se comparó el dolor obstétrico precisamente con la amputación. Prácticamente es el tipo de dolor que se pudiera estarse presentando durante el mismo. Ahora, aquí ya es un poquito más importante la cuestión de nosotros que nos dedicamos a la área de la salud, entender un poco la fisiopatogenia para nosotros tener una cierta pues algún manejo del mismo y que podemos nosotros apoyar a la paciente para mejorar esto. Como ya se había mencionado, el dolor obstétrico va a depender también de circunstancias, no solamente son cuestiones fisiológicas, bioquímicas, etcétera, sino también cuestiones psicológicas y sociales que afectan a la paciente. En este caso, se ha visto que las pacientes que tienen alguna alteración emocional van a tener mayor dolor, van a experimentar un poco más de dolor durante el trabajo de parto. Entre ellos puede ser que la paciente tenga depresión, tenga ansiedad, problemas familiares, etc. Otra más son cuestiones motivacionales. Aquellas pacientes en las cuales por alguna situación no cuentan con una pareja, pues obviamente son las pacientes que también pueden experimentar un poco más de dolor o tener un parto un poco más desagradable durante el mismo. Al igual se ha encontrado que aquellas pacientes que tienen un embarazo no deseado presentan un nivel mucho más elevado de dolor durante el mismo. Cognoscitivas. Aquí es prácticamente donde entramos los ginecobstetras para el control del mismo. Se ha visto que aquellas pacientes en las cuales realmente nosotros tenemos una información adecuada de los métodos, de los efectos secundarios y de las posibilidades dentro de nuestra área laboral y que se las presentamos a la paciente, esta paciente va a tener una mayor información en el cual va a decidir cuál es el método que pudiera elegir en el momento dado que presentará un dolor intolerable. Y se ha visto que estas pacientes que tienen una mejor información son pacientes que toleran mucho mejor el dolor del trabajo de parto. Sociales, obviamente va muy de la mano. Las cuestiones sociales y culturales es prácticamente sobre la atención obstétrica. Es decir, aquellas pacientes que no tienen un acceso directamente al médico, pues obviamente son pacientes que van a llegar con el temor, con el miedo, con la cuestión que dice la mamá, la hermana, etcétera, de la experiencia que tuvo en el trabajo de parto. Y es como se va a presentar o como ellos van a percibir el dolor durante ese tiempo. Bien, el dolor del trabajo de parto, básicamente durante la fisiología del mismo, va a haber dos periodos. En este caso, el primer periodo de trabajo de parto se va a dar por vías aferentes a nivel visceral que van a llegar directamente a la médula espinal entre T10 y L1. Y estas van a estar dadas principalmente por tres cambios que se presentan durante el mismo. Una es la contracción uterina. Prácticamente la contracción uterina, como se ha mencionado, la distensión del músculo liso y la hipoxia va a generar el dolor. Sin embargo, conforme el producto de la gestación va bajando, va haciendo el descenso, obviamente también se va a presentar la distensión de lo que es la fascia endopélvica, los músculos pélvicos, y también está dado por la dilatación cervical. En este caso, este dolor es un poco más tolerable, dependiendo de cada mujer, pero es un dolor que realmente pudiera no requerir algún manejo específico. Sin embargo, conforme más avanza el trabajo de parto, al llegar al segundo periodo, pues obviamente va a haber unos ciertos cambios en el dolor y también donde se está presentando. En este caso va a ser dado por vías aferentes, viscerales y somáticas, principalmente del nervio pudendo, las cuales van a entrar a la médula espinal a nivel de S1 y S5. De la misma forma van a estar dadas por la contracción uterina, la distensión y estrechamiento de las estructuras pélvicas, fascias, ligamentos, etc. Y también va a estar dado por nervios lumbares. Aquí se muestra una imagen de este dolor donde se va a presentar mucho más intenso y pues obviamente va a ser a nivel del periné y a nivel de la pelvis. Bueno, hablando ya específicamente, muchas veces hablamos de las recomendaciones de la OMS, de qué es lo que sugiere la OMS para el manejo del control o manejo del dolor en el trabajo de parto. Si bien me puse a investigar realmente las recomendaciones que se están presentando, realmente las que están dadas en los últimos, por lo menos en los últimos 5 años, en los últimos
7 años es prácticamente para la conducción del trabajo de parto. Entonces, en el año del 2013 se reunió en Ginebra una serie de expertos, aproximadamente 75 expertos internacionales, en los cuales ellos dan una serie de recomendaciones para mejorar, ojo, la conducción del trabajo de parto, solamente la conducción. Y dentro de estas recomendaciones la OMS, en la recomendación número 8, menciona, no se alcanza a leer muy bien, pero se los voy a decir. La OMS en el número 8, en la recomendación número 8 dice: no se recomienda el alivio del dolor para evitar y reducir el uso de conducción en el trabajo de parto. Es decir, ellos solamente dicen: no utilicemos analgesia porque realmente no va a cortar el periodo de parto, no va a cortar ese momento en el cual la paciente entra ya desde dilatación hasta el nacimiento del producto. Entonces, relativamente, es lo único que dice la OMS. No dice si va a mejorar la calidad de trabajo de parto, si va a haber alguna otra situación. Sin embargo, ya no dentro de estas recomendaciones que se dieron implícitamente, sí da algunas ya recomendaciones mucho más aisladas, y esta es la que se presenta en el año 2010, en donde nos dice: evitar la analgesia epidural como método de rutina para calmar el dolor. Preferir este tipo, ya sea de anestesia espinal o epidural, solamente lo que es la cuestión de la cesárea. Ojo, en todos los estudios, en toda la evidencia internacional, la anestesia es el mejor método para calmar el dolor del trabajo de parto. Ningún otro lo supera. Sin embargo, obviamente sí hay que comentarle a la paciente, sí hay que tener en cuenta que hay algunos efectos secundarios para la presentación o para la aplicación del mismo, como lo es mayor posibilidad de parto instrumentado, mayor posibilidad de cesárea de urgencia, en este caso, mayor posibilidad de hipotensión, etc. Es por eso que no se recomienda de forma rutinaria. Sin embargo, a nivel internacional y por la evidencia en los últimos años, es el mejor método para calmar el dolor obstétrico. También, en el 2010, la OMS recomienda los siguientes métodos no farmacológicos para el control del dolor obstétrico. En este caso, nos habla de la deambulación, cambios de posición, masajes, relajación, aspiración, acupuntura y otros. Ahora bien, siempre que nosotros hablamos de unas recomendaciones de la OMS, pues realmente nos queda muy vacío. Puede ser una moda, puede ser algo meramente que se está utilizando de una forma mucho más continua, ¿sí? Pero lo que más importa aquí son los grados de evidencia. ¿De dónde salen estas recomendaciones y por qué las tenemos que utilizar? Ahora bien, en la guía de práctica clínica que se utilizó, que se publicó en México en el 2014 para la vigilancia y manejo del trabajo de parto en el embarazo de bajo riesgo, menciona 4 puntos importantes. Entre ellos, los que les había mencionado: el control prenatal debe informar y preparar a la paciente para explicarle específicamente cuáles son las causas del dolor, y asimismo también las ventajas y desventajas del uso de analgesia, del uso de algunos métodos no farmacológicos para el control del dolor obstétrico, con un grado A de recomendación. También nos habla sobre la anestesia epidural es efectiva específicamente para el dolor durante el parto, pero como les había mencionado, también tenemos que saber que aumenta el riesgo de parto instrumentado y de cesárea, con un nivel de evidencia bastante bueno, que es número 1. Ahora, otro punto muy importante de esta guía práctica es se hace mención de una revisión sistemática que reportó que el masaje corporal en pacientes de trabajo de parto contribuye a la reducción del dolor obstétrico, con un nivel de evidencia 1. Eso es lo que les había mencionado. Un siglo antes de Cristo ya se utilizaban los masajes para el control del mismo, y se está viendo nuevamente que es un método bastante eficaz para el control del mismo. También se recomienda satisfacer para el alivio del dolor cambios de posiciones, el manejo de la respiración y la relajación, con un grado de recomendación B. Ahora bien, esto es lo que nos hablaba las guías de práctica clínica. Sin embargo, me fui un poquito más a fondo. Las recomendaciones de la OMS quedan muy superficiales. Solo nos habla, pero no nos habla específicamente, nos menciona cuáles son,
pero no nos habla específicamente del grado de evidencia, de dónde sacaron esos estudios, por qué se recomienda realmente utilizar algún tipo de manejo no farmacológico para la atención del trabajo de parto, específicamente sobre el dolor obstétrico. Ahora bien, me di la tarea de realizar algunas metaanálisis en los cuales pues, nos avalan específicamente lo que decía la OMS. En este caso, los fui enumerando dependiendo el grado de eficacia, vaya, para el control del mismo, desde el que mejor funciona hasta el que menos funciona. En este caso, el que tiene mejor control del dolor obstétrico es el parto en agua, tan popular en los últimos años. Cochrane en el 2000 hace una revisión sistemática un metaanálisis en el cual se utilizan 2 ensayos incluyendo aproximadamente a 3.246 mujeres. Es una muestra bastante buena, en el cual se informó que mejora sustancialmente el dolor del trabajo de parto en la primera etapa versus el placebo, con un riesgo relativo de 0.99 y un intervalo de confianza que va de 0.82 a 0.99. Es decir, es un método bastante eficaz para el control del mismo. Ahora, a sabiendo que hay bastantes médicos en formación dentro del auditorio, inclusive ginecólogos en formación y personal de enfermería, pues también tenemos que desmentir algunas situaciones en cuanto al parto en agua. En este caso, el parto de agua, lo que recomienda la OMS, lo que recomiendan la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y el Colegio Europeo de Ginecología y Obstetricia, es que simplemente nosotros tenemos que utilizar el parto de agua en la primera etapa del trabajo de parto. Es para lo que funciona realmente, para el dolor, solamente en la primera etapa. La segunda etapa, que ya es el nacimiento del feto y lo que es el alumbramiento, está totalmente contraindicado. Eso se lo deben de saber, no es una cuestión meramente populista, una cuestión meramente para entrar dentro del área de lo que se está haciendo, sino tenemos que trabajar con evidencia, y la evidencia dice que solamente se utiliza para el control obstétrico. Es decir, al llegar a la dilatación completa, se saca a la paciente y el parto se atiende fuera del agua. Las complicaciones y las cuestiones dentro de lo que son el grado de infección, el grado de complicaciones que se pueden presentar por hemorragia, etcétera, son mucho mayores. Entonces, esto es algo muy importante que tienen que manifestar. Ahora bien, ¿cómo se hace el parto en agua? En el parto de agua pues hay diferentes técnicas, ¿no? Hay una técnica bastante bien implícita o escrita. Sin embargo, se recomienda en este caso que la paciente entre en agua tibia, que cubra prácticamente todo el abdomen, y en este caso, esto es lo que va a mejorar el dolor. ¿Cómo mejora? Principalmente por el efecto analgésico del calor, es lo que se utiliza, es el efecto principal. Si bien dentro de las evidencias que voy a mencionar, muchas de ellas se pueden dar por personal médico, también la gran mayoría son por familiares. Es por eso que no podemos separar mucho la cuestión de lo que es dentro del parto amigable, solamente tener a la paciente con estos métodos, sino tenemos una persona que esté ahí apoyando. Entonces el acompañamiento es una parte muy importante dentro del mismo. Entonces, como les mencionaba, empezamos con el que mayor eficacia tiene para el control del dolor obstétrico y nos vamos al que menos. El siguiente estudio de Cochrane, el siguiente metaanálisis, es la triangulación y la posición, cambio de posición durante el trabajo de parto. También este estudio fue realizado en el 2013, este metaanálisis, en el cual se analizaron 25 ensayos y en el que se revisaron aproximadamente 5.218 mujeres. Es un estudio bastante bueno, con una población bastante buena, en la cual se encontró que la posición vertical prácticamente disminuye en cuanto a tiempo el trabajo de parto, aproximadamente 1.22 minutos. Perdón, 1 hora con 22 minutos. Frente a la posición horizontal, obviamente, al tener un trabajo de parto mucho más rápido, la paciente va a estar expuesta a menos tiempo en el dolor. En este caso, pues es un intervalo de confianza bastante bueno, de menos 2.22 a menos 0.5. Ahora, en cuanto al dolor propiamente, se encontró que la posición vertical, es decir, la paciente que se encuentra en deambulación, tiene una probabilidad mucho menos de requerir anestesia,
con un riesgo relativo de 0.81 y un intervalo de confianza de 0.66 a 0.99. Es decir, nuestra paciente obviamente tiene que estar en deambulación para mejorar este pronóstico. Si bien la deambulación no tiene que ser totalmente durante todo el periodo de trabajo de parto, lo que realmente es lo ideal es permitir el cambio de posición a la paciente. Ella puede estar en la posición que ella guste, recostada, de lado, de pie, vaya. El cambio de posición es que realmente tiene el beneficio durante el trabajo de parto. Siguiente evidencia: masaje y reflexología. Prácticamente no es una práctica que se ve con mucha frecuencia. Bueno, actualmente ya un poco más, pero no, anteriormente no era algo que se realizaba de forma rutinaria, y por eso no hay tantos ensayos. El último estudio, el último metaanálisis de Cochrane fue en el 2012, en los cuales se incluyen 6 ensayos. Incluyen, no es un número tan grande, que son aproximadamente 326 mujeres, en el cual se encontró que, vaya, sí funciona. En este caso se informó menor dolor en la primera etapa del trabajo de parto, versus el placebo con un riesgo relativo de 0.79, es bastante bueno, con un intervalo de confianza que va de menos 1.17 a menos 0.47. En este caso, lo que aquí ayuda bastante también es que pueden ser combinados, tanto la reflexología como el masaje. Inclusive, hay hospitales que ya lo manejan, obviamente los hospitales privados desde hace muchos años. En el hospital público, actualmente en el Instituto Nacional de Perinatología ya hay una sala especial, se habilitó una sala especial en las cuales pues, se tiene estas áreas, la pelota, etcétera, para que el esposo o la pareja de la paciente esté con ella, se les da una cierta información, una cierta capacitación para el tipo de masaje, etcétera. Pues obviamente sí hay una cierta mejoría para disminuir la necesidad de anestesia durante el trabajo de parto. Ahora, vamos con la siguiente evidencia, lo que es la acupuntura. La acupuntura fue analizada por Cochrane en el 2011. En este metaanálisis se incluyeron cerca de 3 ensayos con un total de 1.986 mujeres, es decir, prácticamente una buena muestra también. No hubo diferencia en el dolor del trabajo de parto versus placebo, con un riesgo relativo de 0.72, con un intervalo de confianza de 95% al 0.58 al 0.88. Esto lo menciona Cochrane. Sin embargo, hay estudios mucho más nuevos, uno de ellos dado por la Royal College, que es el colegio inglés de ginecología obstetricia, con una muestra bastante buena, en la cual sí ve una diferencia significativa para el manejo del dolor obstétrico. Ahí sí cabría mencionar que pudiera no ser la última evidencia, y evidencias mucho más nuevas en las cuales mencionan que sí puede haber o sí hay realmente una mejoría en cuanto al dolor obstétrico. El uso de TINS. Obviamente el uso de TINS pues sí es un poquito más complejo por la posición de la paciente, tiene que estar un poco más aislada, con menos movilidad. Sin embargo, obviamente el uso de esta terapia dentro del dolor es ampliamente utilizada. Cochrane realiza un metaanálisis en el 2009, en el cual se incluyó 25 ensayos con un total de 1.691 mujeres, en el cual se informó que existe menor dolor en el trabajo de parto versus placebo, con un riesgo relativo de 0.41 y un intervalo de confianza de 0.32 a 0.45. Es decir, se puede utilizar también en mejoría, obviamente no tanta como los anteriores, sin embargo, sí es factible utilizarlo como manejo del dolor. Hipnosis. Dentro de la evidencia, este es el que menos el que menos tendríamos que utilizar. Dentro de esto, Cochrane realiza un metaanálisis en el cual pues tiene poco, realmente fue del año pasado, en el cual se incluyeron 9 ensayos con un total de 2.954 mujeres, en el cual se informó ligeramente un menor dolor de trabajo de parto, con un riesgo relativo de 1.12 y un intervalo de confianza del 95% de 0.96 a 1.92. Realmente, dentro del trabajo de parto no menciona un dolor, disminución del dolor, sino
en estos ensayos se preguntaba posterior al nacimiento del bebé. En este caso las mujeres mencionaban que sí, ellas sí lo volverían a utilizar para el trabajo de parto. Sin embargo, durante el trabajo de parto ahí no se encontró una diferencia significativa. Bueno, y para terminar, esta es una frase que se utiliza en muchas revistas de anestesiología y también en el último guía de práctica clínica de la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia, el cual menciona lo siguiente: el trabajo de parto es un dolor sumamente severo en muchas mujeres. Fuera de esto, no existe ninguna otra circunstancia donde se considere aceptable que una persona experimente un dolor tan fuerte. Prácticamente todas las patologías que nosotros encontramos, dolores abdominales, dolores torácicos, vaya, un sinfín de enfermedades que pudieran llegar a tener dolor, siempre el médico está ahí. Entonces tenemos que quitarnos esta idea de que el dolor obstétrico es un dolor natural y que la paciente se tiene que aguantar. La realidad es que esto no tiene que ser, no es algo que se pudiera hacer de forma rutinaria. A tal forma que también nosotros tenemos que tener esta idea. La única forma, prácticamente lo que nos tiene que bastar para nosotros emplear un manejo de dolor obstétrico es que la paciente lo solicite. Eso es bastante importante. Realmente nosotros estamos comúnmente con la idea de que el trabajo de parto es doloroso y que el trabajo de parto tiene que ser de esta forma y desde el principio hasta el fin. La realidad es que no. La realidad es que dentro de la evidencia, como ya vimos, hay un gran número de posibilidades para mejorar el dolor y que la paciente tenemos que tomarla de forma individualizada, que nosotros tenemos que pensar realmente que estas pacientes, en el momento que ellas soliciten algún manejo, se los tenemos que brindar. Eso es realmente lo que se trata el trabajo de parto o la atención del parto amigable, que nosotros brindemos dentro del área de salud un manejo mucho más adecuado y que resolvamos esas pequeñas dudas de la paciente en cuanto a qué posibilidades tiene para el manejo del mismo. ¿Ok? Y con esto finalizaríamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna situación que quisieran comentar. ¿Alguna pregunta o comentario, doctora? Sí, Carlitos. Hola, muy buenos días, muy interesante la plática. Me gustaría comentarle o preguntarle mejor si encontró usted dentro de las revisiones algo sobre el rol o el papel que juegan las doulas dentro del acompañamiento de las pacientes en trabajo de parto. Claro. Y esa parte, si hay un programa o algo que se está implementando para el acompañamiento en el sector público de trabajo de parto. Gracias. Sí, claro. De hecho, es un tema bastante controversial en los últimos años y que ha centrado bastante en la moda de utilizar doulas. La realidad es de que hay que tener dos variantes. En este caso, si hablamos del dolor obstétrico, del acompañamiento, son bastante buenas. La realidad es de que la paciente en trabajo de parto tenga un acompañante que esté a su lado, que esté enseñándole a respirar, que esté dándole la posición, ayudándole a caminar, es bastante bueno. Eso se ha visto que realmente sí mejora el dolor en el trabajo de parto. Ahora bien, ¿cuál es el contra? El último estudio, la última recomendación que se da fue también de la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia, en las cuales mencionan que sí es bueno, vaya que tiene un acompañante, no importa si no es médico o no, si es familiar o si es una dula, pero en el momento dado que existiera alguna situación para que no se llegara a presentar esta posibilidad, por ejemplo, alguna complicación, alguna situación de hemorragia, por ejemplo, no es tan ideal tener una doula. De hecho, el término doula dentro de la Asociación Americana está dado principalmente por enfermeras obstétricas. El papel de la enfermera obstétrica es un poco mucho más confiable que el de la doula. En este caso ellos recomiendan precisamente que no sea una doula como tal el que lleve este control, sino una enfermera obstétrica. A final de cuentas, pues obviamente la posibilidad de tener una doula es mucho más factible que tener una enfermera obstétrica para el control del trabajo de parto. Entonces, en algunos momentos pudiera ser factible el acompañamiento de la misma.
Dentro de la formación sí existen ya áreas de enseñanza para la formación de las mismas. Muchas llegan a ser empíricas. Sin embargo, el único programa actualmente reconocido dentro de México es un programa que está dado por La Salle. La Salle sí da un programa específicamente para formación de duolas. Y sí, dentro de la cuestión de formativa menciona algunas medidas de atención obstétrica de urgencia para el control de la misma. Entonces sí tienen un poquito más de formación, no son totalmente empíricas, pero sí hay que tener cierto grado de saber si realmente nuestra duola tiene la capacidad de saber en qué momento ya su trabajo termina y en qué momento empieza el del ginecólogo o del médico. ¿Okay? Pero sí realmente sí tiene un cierto grado de beneficio, específicamente para el acompañamiento. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Existe alguna contraindicación médica estricta para no dar la anestesia? Dentro de la anestesia, ya hablando de la anestesia epidural o de la anestesia espinal, sí se manejan unas específicamente que son que la paciente no tenga datos de infección en la piel, por ejemplo, que no tenga alteraciones en cuanto a cuestiones dermatológicas, que no haya alteraciones en cuanto a la cuestión fetal, debido a que se presenta ocasionalmente hipotensión, es decir, que realmente no tengamos de esas situaciones. Sin embargo, ya esto específicamente se evalúa directamente por el anestesiólogo. Ahora, dentro de las cuestiones no farmacológicas, pues obviamente van a variar de cada paciente. Por ejemplo, la deambulación en aquellos pacientes que por diversas circunstancias meramente mecánicas no puede haber deambulación, pues no se brindaría. Aquí lo que podemos hacer o lo que se brinda son diferentes alternativas. Y realmente, cuando no estamos muy empapados de qué alternativas tenemos, pareciera que no funcionan. De hecho, esa es la idea que yo tenía anteriormente, que muchas de ellas, como la acupuntura, como el masaje, etcétera, no tenían un cierto beneficio, parecieran no métodos científicos. Sin embargo, pues dentro ya entramos a la evidencia y que vemos que hay estudios bastante bien hechos y que realmente sí mejoran el dolor obstétrico, pues sí realmente son terapéuticas que se pueden utilizar. Es decir, cuando nosotros no podemos con una, por ejemplo, deambulación, pues podemos brindarle masaje con calor o podemos manejar acupuntura, etcétera, obviamente del lugar donde nos encontremos. ¿Alguna otra comentario? ¿Alguna otra pregunta o comentario para el doctor? Okay. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, yo creo que sí, Bien, pues recuerden que en este modelo proactivo de atención integral, el doctor Roberto Baños Tapia ha hecho una innovación que es la videofilmación de las sesiones generales para después ser editadas y se suben a la plataforma Clipes. En la plataforma Clipes ustedes se van a biblioteca digital y de biblioteca digital van al apartado que se llama Galerías y ahí está nuestro ingeniero Rolando está subiendo las sesiones semanales para que pues lo comenten con sus compañeros que si no pudieron venir a ver la sesión en vivo por situaciones de trabajo puedan verlas en forma posterior para aprovechar esta innovación educativa del hospital. A nombre de la dirección del hospital y de la coordinación de enseñanza e investigación y de nuestra profesora titular del curso de Hospital Amigo del Niño y de la Niña, le entregamos al doctor Gamaliel Rodríguez Reyes una instancia de reconocimiento por la sesión general académica y por su presencia. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su presencia en la sesión general y a los alumnos del curso sigan por favor dentro del auditorio. Muchas gracias, muy buenos días.